Bueno, egun on guztioi, eta ongi etorri 22. Fernando Buesa mintegi honetara. Aurten, frankismoaren eta terrorismoaren ondoriotasunak aztertuko ditu. Biktimak oro har urte luzez egon ziren ikusezin. Terrorismoaren eraginari buruzko sentsibilizazio sozial eta politikoa gero eta handiagoa izan zen. Eta horrek islas izan zuen biktimen eskubideen aitortza. Frankismoaren biktimen aitortzan ere aurrera pausu nabarmenak izan dira azken urteotan. Hori guztia albiste ona da. Baina biktima batzuen eta besteen tratamenduaren inguruan sortzen ari diren tentsio politiko eta sozialak kezkagarriak dira. Horregatik, uste dugu oso egokia dela gogoeta bat bultzatzea. Memoria demokratiko integratzaile bat eraikitzeko bidea aurkitzen lagunduko diguna. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario Fernando Buesa. Son ya 22 las ediciones de estas jornadas de reflexión que venimos celebrando y compartiendo con los compañeros del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y junto a todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión queremos dedicar este espacio de reflexión a analizar las herencias que arrastramos del franquismo y del terrorismo y la consideración que reciben sus víctimas y sus memorias. El reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el de las víctimas del franquismo han seguido caminos diferenciados. Las víctimas del terrorismo estuvieron durante muchos años invisibilizadas. La lucha de las propias víctimas y de sus entidades llevó a una creciente sensibilización social y a una consideración política que tuvo su plasmación en distintas leyes que subrayaron los principios de dignidad, memoria, justicia y verdad para las víctimas y les reconocieron derechos. La primera ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo fue aprobada en 1999. Posteriormente llegaron en el 2008 la Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo y en el año 2011 la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Leyes avanzadas, pero tardías, teniendo en cuenta los años que llevábamos padeciendo el terrorismo. Si las víctimas del terrorismo permanecieron invisibilizadas durante muchos años, las víctimas del franquismo lo estuvieron todavía más. Nuestra sociedad tenía pendiente una deuda de reconocimiento hacia ellas. En el año 2007 se aprobó la ley por la que se reconocieron derechos y se establecieron medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Pero ha sido con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el año 2022 cuando se ha avanzado sustancialmente hacia el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas y hacia el desarrollo de políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta ley regula cosas tan relevantes como la asunción por parte del Estado de la responsabilidad en la búsqueda de las personas desaparecidas, la localización y exhumación de las fosas comunes, la ilegalidad de los tribunales y sentencias franquistas o el establecimiento de un régimen sancionador frente a la exaltación del franquismo. En lo que respecta a Euskadi, cabe mencionar también en este ámbito la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco del año 2016 con sus modificaciones del 2018 y la reciente Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en el año 2023. De esta forma, tenemos leyes que reconocen a las víctimas del terrorismo y leyes que reconocen a las víctimas del franquismo. Leyes diferentes, pero que comparten un mismo espíritu. La necesidad de hacer un examen de conciencia colectivo sobre el pasado oscuro de nuestra historia. La dignificación de las víctimas y la exigencia común de verdad, justicia y reparación para todas ellas. La prevalencia de los valores democráticos, de la pluralidad, la libertad y el Estado de Derecho frente al totalitarismo. Porque tanto las víctimas del terrorismo como las del franquismo son víctimas de violencia política, que de distintas formas y con victimarios de distinta naturaleza responde a una misma lógica, la de la utilización de la violencia con el objetivo de imponer proyectos políticos autoritarios y excluyentes. Porque todas las víctimas representan unos mismos valores democráticos y porque necesitamos cimentar sobre ellos nuestra cultura política, necesitamos una memoria democrática integradora. Sin embargo, la realidad que observamos con preocupación nos muestra una incapacidad para integrar el pasado y una memoria dividida.
La consideración de las víctimas del terrorismo y del franquismo y su memoria genera tensiones entre distintos sectores de nuestra sociedad. La valoración que se hace de unas y otras víctimas y el tratamiento que se les da no es el mismo en todos los casos. Parece que las víctimas del franquismo se adjudican a un determinado cuerpo social e ideológico y las víctimas del terrorismo a otro. Así se tiende a identificar a las ideologías de izquierdas con la lucha por el reconocimiento de las víctimas de la guerra, la dictadura franquista, los grupos de extrema derecha o los abusos policiales, y a las ideologías de derechas con la reivindicación de los derechos de las víctimas del terrorismo. Situarnos desde este esquema es un error que puede conducir a una senda peligrosa de apropiación de unas víctimas y exclusión de otras por parte de unas u otras fuerzas políticas. En la creciente polarización política que vivimos, en ocasiones se instrumentaliza y utiliza a las víctimas como arma arrojadiza, buscando incluso la confrontación entre las propias víctimas, como si fueran pertenecientes a sectores encontrados. La exhibición de fotografías de personas asesinadas por ETA en el Congreso de los Diputados es una muestra del lamentable espectáculo que nos genera mucha desazón a muchas víctimas y que hace un flaco favor a la causa de todas las víctimas. Se dice que los extremos se tocan y verdaderamente hay posiciones políticas opuestas que en ocasiones muestran actitudes simétricas muy parecidas. Hay defensores acérrimos de las víctimas del terrorismo que se sienten profundamente incómodos cuando se habla de las víctimas del franquismo. De una forma muy parecida a la incomodidad que muestra la izquierda abertzale cuando se habla de las víctimas del terrorismo de ETA. Algunos parece que quieren diluir las terribles consecuencias del régimen franquista. Otros se indignan con las muestras de enaltecimiento del franquismo y al mismo tiempo mantienen un halo de legitimidad y épica en torno al terrorismo de ETA. A veces incluso las expresiones y el lenguaje que se emplea son similares, con llamamientos a mirar al futuro, a dejar atrás el pasado, a la reconciliación y la concordia, que esconden la pretensión de correr un tupido velo de olvido sobre el pasado, un pasado vivo y que escuece, y eludir responsabilidades. Este tipo de comportamientos reflejan una falta de coherencia y una convicción ética muy pobre. Dice Reyes Mate que quien entiende a una víctima debería ser capaz de entenderlas a todas. Quienes utilizan a las víctimas para la confrontación, quienes ponen el foco en unas víctimas y excluyen a otras, no entienden para nada a las víctimas. Muestran una tremenda falta de sensibilidad y de respeto a todas ellas. No hay víctimas de unos y de otros. Todas las víctimas somos de todos. Reconocer a unas víctimas no debería restar a la defensa de otras. La visibilidad de unas víctimas no puede invisibilizar a otras. Dignificar a todas las víctimas dignifica el Estado democrático. El deber de memoria exige enfrentarnos responsablemente a la violencia que ha tenido lugar. Solo una vez reconocidas y reparadas todas las víctimas, estaremos en condiciones de abordar una reconstrucción comunitaria y de asentar un futuro nuevo sobre unas bases comunes. A lo largo de estos 2 días trataremos de profundizar en la comprensión de la situación actual, de lo que está sucediendo, y también de extraer claves que nos permitan caminar hacia esa memoria democrática integradora que necesitamos. Para ello contaremos con personas expertas, historiadoras, profesionales de las ciencias sociales y, por supuesto, también incorporaremos la memoria de las propias víctimas. A todas ellas quiero agradecerles su disposición y su participación en este seminario y estoy segura de que va a ser muy enriquecedor para todas y todos. Mila esker. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hablar después de la intervención de Sara, y en alguna ocasión me ha tocado hacerlo, siempre es un placer y al mismo tiempo un reto, ¿no? Le decía hace un momento, en Petit Comité, que en alguna ocasión he proyectado en clase, con los alumnos que tienen ahora pues, entre 19 y 21 años, alguna de sus intervenciones, por ejemplo, en el In Memoriam, ¿no? Para que viesen cómo una víctima puede tener un comportamiento ético de una altura que nunca podrían llegar a tener los victimarios, ¿no? Recuerdo alguna especialmente, que a mí, estando presente allí, me emocionó y que la suelo guardar y la suelo, ya digo, poner en clase, ¿no?
Y creo que algunos de las cosas que yo iba a contar, aunque no nos hemos escrito anteriormente, se van a complementar perfectamente. Hablaba ella de la utilización de las víctimas, ¿no? Hace poco intervine precisamente en la Semana Negra de Gijón. Me invitó un compañero y me dijo, quiero que vengas a hablar en medio de novelistas que escriben sobre todas estas cosas, que vengas a hablar del terrorismo. Y quiero ver a ver qué efecto puede tener. Y empecé precisamente, me sentí muy halagado. Y hablé de nuestro trabajo, del que llevamos en el Instituto Valentín de Foronda, porque creo además que somos uno de los pocos grupos de investigación que tratamos sobre ambos fenómenos. Y lo tratamos además sin ningún tipo de complejos, ¿no? También con un compromiso, por qué no decirlo, con un compromiso ético, ¿no? Y les puse dos ejemplos, con dos frases no sacadas de contexto, sino yo creo que bien contextualizadas. ETA sigue viva y está más fuerte que nunca, saben ustedes quién lo va difundiendo. Y el contrarrelato, la judicatura española está impregnada de franquismo. Probablemente dos de las manifestaciones más abyectas, ¿no? Y más vergonzosas, sobre todo porque bueno, pues son pronunciadas por responsables políticos, ¿no? Que tienen un enorme calado. Dudo de si realmente creen lo que dicen, pero saben perfectamente que son discursos que calan en un sector de la ciudadanía y en un sector, evidentemente, de los votantes, ¿no? Hace un par de años, José Álvarez Junco, historiador reconocidísimo, publicó un libro que se titula ¿Qué hacer con el pasado sucio? Nosotros tenemos en el País Vasco, en Euskadi, un pasado sucio, incómodo, al que cada vez que volvemos, ¿no? Y echamos la vista atrás, bueno, nos produce una enorme desazón. Y no solo por lo que ocurrió y por lo que supuso, ¿no? Persecución y asesinato de miles de personas, en el caso del franquismo y luego en el caso del terrorismo también, sino porque esos fenómenos fueron avalados, apoyados, justificados por un sector importante de la población. En cualquier caso, nuestro pasado sucio tampoco es algo excepcional ni único en la historia. Seguimos pensando que los vascos somos únicos en muchas cosas, ¿no? Bueno, en el libro, el propio Álvaro Junco, que se centraba en la guerra civil y en la represión franquista, analizaba también el impacto que ese pasado ha tenido o está teniendo en sociedades contemporáneas. Y algún ejemplo tenemos de ello muy cercano. Italia con el fascismo, pero luego también con grupos terroristas, sobre todo de extrema izquierda, pero no únicamente. El caso de Alemania con el nazismo, pero en los años 60, 70 ya con la aparición de la fracción del Ejército Rojo y otras organizaciones. Pero si vamos al cono sur latinoamericano, vemos dictaduras mucho más cercanas en el tiempo, pero también con la existencia de grupos terroristas o guerrilleros que han provocado también víctimas mortales. Por lo tanto, el fenómeno del País Vasco y del resto de España tampoco es, como digo, tan novedoso. Nosotros, en este simposio y también en nuestras investigaciones, lo abordamos de esta manera. Lo que ha sido probablemente más excepcional es el hecho de que una banda terrorista como ETA haya durado prácticamente hasta 2011, en el momento en el que hacen esa declaración del final de la lucha armada, entre comillas, o 2018, cuando finalmente se disuelven. Eso es lo excepcional, pero no tanto, si vamos a pensarlo, sobre todo por el efecto que ha tenido el franquismo y cómo ha favorecido en gran medida la legitimación del terrorismo posterior de ETA. Apuntaba aquí simplemente alguna nota, ¿no? El terrorismo de ETA fue la última excrecencia del franquismo, no su consecuencia inevitable. Sabemos que quienes tomaron las armas lo hicieron de una manera voluntaria. Es decir, por supuesto que hubo una dictadura y por supuesto que hubo un contexto que debe ser explicado, pero no fue una consecuencia inevitable. Fue más bien el último resto del franquismo. ETA heredó del franquismo su nacionalismo excluyente y fanático, su rechazo de la democracia y su desprecio de los derechos humanos. Y lo hizo además
en gran medida, sobre todo a partir de la muerte de Franco. Nuestro compañero Raúl López, ¿no?, que ahora es el responsable del proyecto museográfico del memorial, lo explicó en aquel informe que lleva, bueno, el nombre del propio instituto, Informe Foronda, ¿no?, con datos tan contundentes como reveladores, ¿no? No hay como poner los datos a un auditorio universitario, de otro tipo, para que la gente se dé cuenta de que la mayor parte de los crímenes cometidos por ETA se produjeron después de la muerte de Franco, el 95%. Una gráfica lo refleja perfectamente. El franquismo, sobre todo para ETA, fue una coartada, una excusa, un mal argumento que utilizó para legitimar el terrorismo que practicó, sobre todo después de la muerte de Franco, en una democracia que en muy pocos años, de una manera también muy complicada, pero muy rápida, se homologó con otras democracias de nuestro entorno más próximo. Sobre eso vamos a hablar en estas 2 jornadas de mañana. Creo que el formato de mañana puede funcionar muy bien. Primero con una intervención de Kepa Ulestia, que moderará nuestra compañera Sara Hidalgo. Posteriormente ya con una mesa de historiadores, aquí veo a Eduardo, mi compañero Javier Gómez Calvo, y luego que entrará también online Sofía Babí, que va a tratar sobre historia, sobre lo que poco, mal o bien sabemos hacer los historiadores, ¿no? Porque creo que en este caso el papel de la historia, nosotros como Instituto de Historia Social estamos muy atentos a todo ello, es fundamental, ¿no? La colaboración con una fundación como la Fundación Fernando Buesa, yo creo que ha sido, bueno, pues una de las mejores decisiones que tomamos ambos grupos, ¿no? En fin, no quiero alargarme demasiado porque mañana ya cada uno de los, bueno, responsables de la moderación de cada mesa irá anunciando cómo va a ir esa jornada. Creo que pueden ser 2 jornadas muy ilustrativas, ricas, que generen debate, que en algunos casos van a generar también, bueno, seguramente una cierta polémica, y que termina además con una mesa de víctimas, ¿no?, de víctimas de diferentes fenómenos de violencia, desde las de la represión franquista, en este caso un familiar directo, no por supuesto alguien que lo sufrió directamente durante el primer franquismo, pero luego víctimas del GAL, víctimas de ETA. Nuestro pasado es sucio, como digo, podemos obviarlo, podemos blanquearlo, pero la suciedad seguirá todavía, si no hacemos algo, debajo de esa alfombra. En fin, sin más les dejo porque ahora no queremos alargarnos demasiado y tenemos a Kepa, que está a punto de intervenir. Muchísimas gracias y espero que disfruten de las jornadas.